Bueno, hola, muy buenas noches. Esta es la segunda parte de la charla que teníamos pendiente de vasoactivos. Mi nombre es Santiago Padilla, estudiante de décimo semestre, y mi compañero Agustín Molina, estudiante de séptimo semestre. Para sacar de mayor provecho a esta charla, recordar ver la primera parte que ya está colgada pues en el canal de YouTube, que fue dada por el doctor Simón González, médico anestesiólogo del Hospital Pablo Tobón. Bueno, para comenzar, recordar algunos conceptos básicos que habíamos planteado en la primera charla. Entonces, recordar que el gasto cardíaco está mediada por dos variables muy importantes, como es la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. El volumen sistólico, a su vez, está dada por tres variables. La primera, que es la precarga, hace alusión como tal a ese retorno venoso y a ese volumen que llega al corazón para que pueda ser eyectado. La contracción pues del miocardio, que es esa fuerza que realiza el corazón para distribuir toda la sangre al resto del cuerpo, y la poscarga, que hace alusión a esa fuerza que debe vencer el corazón para poder distribuir bien la sangre a todos los tejidos. Bueno, continuando pues con los conceptos que hay que recordar para esta charla, debemos recordar el concepto de shock, que es definido como una condición potencialmente mortal que va a ser causada por una insuficiencia circulatoria, que esto lo que va a resultar es en una incapacidad del organismo para suministrar la suficiente sangre y oxígeno a los tejidos. Entonces es muy importante que durante esta charla vamos a ver muchas variables, pero hay que tener muy en cuenta las variables de presión arterial, gasto cardíaco y resistencia vascular sistémica. Bueno, otro concepto muy importante que debemos retomar es el concepto de shock. Entonces, recordar que hay cuatro grandes tipos de shock: el distributivo, el hipovolémico, el cardiogénico y el obstructivo. Todos van a desencadenar por distintos mecanismos una disminución en la perfusión, pues como tal, de los tejidos, mediante distintos mecanismos. Entonces, nos queremos enfocar más que todo en el choque cardiogénico. Este es dado por una falla ventricular. Dícese que el corazón pierde como esa capacidad para contraerse o pierde mucho la fuerza, por ende va a disminuir el gasto cardíaco y me hace encadenar este estado de hipoperfusión que ya terminará como tal en el choque. Listo. Aquí tenemos pues como un cuadro donde nos clasifica los vasoactivos. Vemos que de manera horizontal las dos cuadros de arriba serían los vasopresores, que el objetivo de estos es mantener una presión arterial sistólica mayor a 90 y mantener unas presiones arteriales medias adecuadas, mientras que si ya nos ubicamos verticalmente, vamos a encontrar que en los dos cuadros de la izquierda, estos van a ser los inotrópicos, y el objetivo de esto va a ser mantener un gasto cardíaco mayor a 5 litros por minuto. Como finalidad pues de todos los vasopresores los vamos a usar con el fin de mantener una perfusión adecuada, revertir vasodilatación en caso de que la haya y mantener presión arterial, las presiones arteriales medias entre 65 y 70. Claro que eso después depende de cada paciente. Bueno, para concluir esta parte de los vasopresores, que es lo que mi compañero estaba mencionando de los cuadros de arriba que están en verde, nos falta uno muy importante, que es la etilebrina. Entonces, recordar que es un vasoconstrictor con un efecto inotrópico positivo. En cuanto a su mecanismo de acción, tiene una alta afinidad por los receptores beta 1, que, si recordamos los conceptos fisiológicos, estos receptores se encuentran a nivel cardíaco, por ende me va a aumentar la frecuencia cardíaca, en este caso los beta 1. Tiene una menor afinidad por los receptores alfa 1, que son los encargados de la vasoconstricción. Sin embargo, sí tiene como tal ese efecto vasoconstrictor, pero no lo es tanto como otros.
Su indicación, más que todo, es para hipotensión inducida por la anestesia o la hipotensión postural. Los efectos secundarios van a ser ligados como tal a su mecanismo de acción, por ende van a generar taquicardia, palpitaciones, arritmias e incluso cefalea. Estos efectos secundarios se ha demostrado que tienen un mayor riesgo en pacientes con tirotoxicosis, feocromocitoma, glaucoma de ángulo estrecho o enfermedad coronaria. Bueno, aquí les quiero mostrar cómo pues, el manejo de la hipotensión que es propuesto por la Revista Colombiana de Anestesiología, donde se muestra un paso a paso donde podemos como ir tratando esta parte de la hipotensión. Entonces, además de solicitar ayuda, verificar pues como tal los signos vitales, podemos iniciar con la administración de bolos pues de líquidos endovenosos. Sin embargo, si consideramos que el paciente requiere el uso del vasopresor, vamos a ver pues en estos cuadros que están en azul, voy a hacer mucho más énfasis de la etilefrina. Entonces, en los cuadros azules podemos ver que su mayor utilidad está en la hipotensión leve. Entonces, si considere el uso de este vasoconstrictor, de este vasopresor, puedo administrar la tilefrina y lo puedo repetir eh, pues las veces que yo considere necesario. La dosis va a ser de 1 a 4 miligramos intravenosos y recordar pues que la ampolla viene de 10 miligramos por mililitro. Sin embargo, recordar que si ya he repetido varias veces la dosis, puedo estar ante una hipotensión refractaria, donde allá sí consideraría cambiar de vasopresor por uno, ya sea epinefrina o norepinefrina, pues ya sea un bolo o la infusión como tal. Bueno, entonces aquí ya concluimos esta parte que les habíamos comentado de los vasopresores y nos dirigiremos como tal a los inodilatadores. Listo. Entonces, para hablar de los inodilatadores, en este caso, el día de hoy les vamos a hablar de la doutamina, del milrinone y del levosimendan. Es muy importante recordar que estos inodilatadores, como lo dije anteriormente, lo que buscan es mantener un gasto cardíaco mayor a 5 litros por minuto y esto lo van a lograr ya que estos aumentan el inotropismo, el cronotropismo y disminuyen la poscarga. Bueno, para empezar pues con los inodilatadores, el primero del que quiero hablar es del levosimendan, como lo dije pues pertenece al grupo de los inodilatadores y el mecanismo de acción de este lo que es un sensibilizador de calcio que se va a unir de forma reversible a la troponina C cardíaca y lo que va a mejorar es la sensibilidad del miocito al calcio sin necesidad de aumentar su concentración intracelular y como efecto final va a ser un aumento de la contractilidad. Además, este va a abrir canales de potasio dependientes de ATP en el músculo lisovascular, lo que me va a resultar en una vasodilatación sistémica. Este inodilatador está indicado en shock cardiogénico con presión arterial, con presión arterial conservada, en falla cardíaca descompensada o en estados de bajo gasto. Va a tener unos efectos secundarios, como lo son la hipotensión y la taquicardia. Su presentación es de 2,5 miligramos por mililitro y aquí en la parte izquierda de la pantalla pueden ver pues como una tabla que propone el INVIMA para tener pues como una mayor facilidad a la hora de usar este inodilatador. Entonces, la dosis de este puede tener una dosis de carga que va de 6 a 12 microgramos kilogramo y se da en 10 minutos. También se puede dar en infusión a 0,1 microgramos kilogramo por minuto. Y es muy importante recordar que no está recomendado darlo más de 24 horas, ya que pues así lo dice la evidencia. Además está pues contraindicado en tasas de filtraciones glomerulares menores a 30 y van a ver que como la mayoría de los vasoactivos, este se recomienda pues que vaya diluido en dextrosa al 5%.
Continuando con el grupo de los inodilatadores, por ese lado tenemos la dobutamina, que este es un potente agonista beta 1, moderado agonista beta 2 y a menor medida alfa 1. Lo que va a hacer esto es aumentar el inotropismo, que va a resultar en un aumento del gasto cardíaco. Es muy importante pues como recalcar que aunque tiene, pues ya que tiene efecto tanto beta 2 como alfa 1, esto se contrarresta, pero va a primar el beta 2, por lo que igual me va a terminar causando una vasodilatación periférica que está descrita como leve. Eh, Va a tener pues como efectos en el gasto cardíaco y el volumen sistólico, y es importante pues recalcar que estos efectos son dosis dependientes. Este fármaco está indicado en shock, tanto cardiogénico como séptico, también en falla cardíaca descompensada y en estados de bajo gasto. Como efectos secundarios va a tener taquicardia, isquemia miocárdica y arritmias ventriculares y auriculares. Esta su presentación viene de 250 en 20 mililitros. Su dosis va de 5 a 15 microgramos kilogramo minuto, y se ha encontrado en la literatura que dosis altas de este fármaco, es decir, de 10 a 15 microgramos kilogramo minuto, van a tener una reducción significativa de la resistencia vascular sistémica. También la evidencia nos dice que en combinación con dopamina, ambas en bajas dosis van a lograr un efecto mejor que al usar una de las dos en altas dosis. Eh, y también, pues como último recomendación, también está recomendado diluirla en dextrosa al 5%. Bueno, antes de hablar del siguiente fármaco, me gustaría que entendiéramos qué son las fosfodiesterasas y cómo actúan. Entonces aquí pues les traigo como un esquemita y una breve descripción. Entonces las fosfodiesterasas son enzimas intracelulares que están encargadas de degradar los nucleótidos cíclicos como el AMP cíclico y el GMP cíclico, y entonces inhibidores selectivos de estas fosfodiesterasas, como lo es el milrinone, que el caso del milrinone es un inhibidor selectivo de la fosfodiesterasa 3, pues va a lograr los siguientes efectos, que lo que va a pasar es que al inhibir la fosfodiesterasa se va a acumular el AMP cíclico, y esta acumulación en el AMP cíclico me va a activar la proteinquinasa A, y esta lo que va a hacer es fosforilar proteínas, y esto me va a llevar a un aumento del calcio intracelular en el miocito, lo que me va a resultar en un inotropismo, y al mismo tiempo me va a llevar a una disminución intracelular del calcio en los vasos sanguíneos, lo que me va a llevar pues como a una vasodilatación. Bueno, ya que entendimos pues como su mecanismo de acción, ya me gustaría pues hablar del milrinone. Entonces, este lo que va a hacer es inhibir selectivamente la fosfodiesterasa 3, que como lo dije anteriormente va a resultar en un inotropismo y en una vasodilatación. Además va a simular un efecto potente en beta 1 y moderado en beta 2, como lo dije anteriormente, no es que actúen estos receptores, pero su mecanismo de acción hace que simule pues como estos efectos. Este fármaco está indicado en shock cardiogénico, en estados de bajo gasto, refractario al tratamiento con dobutamina. Aquí es muy importante, más adelante van a ver, recalcar que ambos tienen pues como la misma eficacia, pues, o por decirlo así, que no hay diferencia en cuál use. Entonces, esta descripción que dice estado de bajo gasto refractario al tratamiento con dobutamina depende mucho desde la disponibilidad que tengamos de estos fármacos. También es importante mencionar que este fármaco también está indicado en pacientes beta bloqueados crónicamente, y ya como efectos secundarios puede tener hipotensión, puntas torcidas, arritmias ventriculares, isquemia miocárdica, y en pacientes con falla renal puede haber acumulación del fármaco. Entonces, este viene en una presentación de 10 miligramos en 10 mililitros. La dosis va de 0.25 a 0.75 microgramos kilogramo minuto.
Está escrito que se puede usar dosis de carga de 50 microgramos kilogramo, aunque estas normalmente causan hipotensión. Y como lo dije anteriormente, como este fármaco en falla renal se puede acumular, entonces se debe tener precaución al usarlo en pacientes con tasa de filtración glomerular menor a 50 mililitros minuto. Además, mencionan la literatura que no es recomendable en pacientes hemodinámicamente inestables, pues ha mostrado que en estos pacientes hay mayor riesgo de hipotensión y taquiarritmias sin beneficio clínico alguno. Eh, Parte de las indicaciones de este inodilatador es pacientes beta bloqueados crónicamente, ya que ese es de los pocos o es uno de los que mantiene su eficacia en pacientes que presentan pues este bloqueo crónicamente. Aquí les quise traer un estudio en el que compararon dobutamina versus milrinone, un estudio en Ottawa realizado por el New England Journal, y lo que quería hacer este estudio era comparar la eficacia y seguridad de esos dos fármacos en shock cardiogénico. Se hizo en un grupo de 192 pacientes y como podemos ver aquí en esta tabla, tiene desenlaces muy similares el uso de cualquiera de los dos fármacos. Entonces, lo que concluyó es este estudio finalmente fue que no había ventaja clínica de un fármaco sobre otro, no encontró pues diferencias significativas en el tiempo en UCI, en necesidad de ventilación mecánica o arritmias. Tampoco hubo diferencia en variables como creatinina, presión arterial o lactato. Y por ello, pues se concluyó que el uso de estos fármacos puede seguir basándose en el juicio clínico individual de, pues, de cada profesional y con respecto pues, al paciente que tenga. Bueno, una vez ya completado el cuadro de los inodilatadores, continuaremos con el de los vasodilatadores. Esta gráfica me pareció sumamente pues, importante, ya que demuestra todas las variables a tener en cuenta para evaluar la presión arterial. Entonces, la presión arterial está delimitada por dos variables. Primera, el gasto cardíaco, que previamente ya se las había explicado, y la resistencia vascular periférica. Cuanto a la resistencia vascular periférica, existen varios factores que me la pueden alterar, ya sea haciendo vasoconstricción o vasodilatación. Ya pueden ser factores humorales, factores neurales o factores locales. Quiero hacer más énfasis en los factores humorales, ya en la parte de los vasodilatadores, como lo puede ser el óxido nítrico, que ahí está pues señalado en el cuadrito azul. Eh, eh, Haciendo pues como un paréntesis antes de hablar de lo del óxido nítrico, vamos a ver para qué se usa los vasodilatadores. Entonces, los vasodilatadores básicamente van a tener dos acciones principales. La primera es reducir ya sea la precarga o en su otro efecto va a ser reducir la poscarga o lo pueden hacer al mismo tiempo. ¿Esto qué me va a desencadenar? Me va a desencadenar un mayor flujo sanguíneo coronario, va a haber una menor resistencia vascular periférica y si recordamos pues lo que les había comentado del gasto cardíaco, si yo disminuyo esa poscarga, disminuyo esa resistencia vascular periférica, ese corazón no va a tener que gastar tanta energía, tanta fuerza para vencer estas resistencias. Por ende, me va a mejorar la función ventricular. Y otra acción muy importante de los vasodilatadores es que mejora la entrega de oxígeno a los tejidos. Ahora sí, ya hablando como tal del óxido nítrico, que es el gran protagonista pues de los vasodilatadores, simplemente quiero que se enfoquen en la gráfica de la derecha. Entonces, ese óxido nítrico es liberado endógenamente por nuestro cuerpo gracias al endotelio.
Este óxido nítrico va a pasar al interior de la célula y va a desencadenar múltiples respuestas intracelulares, que básicamente quiero que sepan dos cosas, que va a tener estos efectos. Como primera causa es que va a disminuir la entrada de ese calcio a la célula, o sea, me disminuye pues la entrada de calcio a nivel intracelular y va a ser otra cosa muy importante que ese calcio que ya estaba intracelularmente va a ser captado por el retículo sarcoplásmico y me va a disminuir como tal la concentración de calcio intracelular. Estos dos mecanismos me van a desencadenar un mismo fin, el cual es disminuir el calcio intracelular. Por ende, me va a relajar el músculo liso vascular y me va a generar como tal la vasodilatación. Recordar que el óxido nítrico tiene una vida media ultra corta, aproximadamente de 5 segundos. Esta es la tablita como tal de los vasodilatadores. Sin embargo, en este cuadro que les señalo aquí, vamos a hacer mucho más énfasis en la nitroglicerina y en el nitroprusiato. Aquí quiero que observen cuál es el objetivo terapéutico de cada una, donde la nitroglicerina va a ser una vasodilatación más que todo venosa, en cambio el nitroprusiato va a ser como tal mixta, tanto arterial como venosa, por ende me va a afectar tanto la precarga como la poscarga. Empezando por la nitroglicerina, básicamente es el mismo mecanismo de acción que ya les venía explicando gracias al óxido nítrico, ya que lo que va a hacer esta nitroglicerina es liberar más óxido nítrico, lo que me va a desencadenar la vasodilatación. Nuevamente recordar que me va a relajar pues el músculo liso vascular. Esta es más venosa que arterial. Y aquí me faltó algo por mencionar previamente y es que me va a propiciar también la desfosforilación de las cadenas ligeras de miocina, que también me va a concluir con lo mismo, que es la relajación del músculo liso vascular, que como tal se representa como la vasodilatación. Su indicación, más que todo, es para el tratamiento de la hipertensión perioperatoria, en este contexto pues, de anestesia. Sin embargo, tiene otras utilidades, ya sea en falla cardíaca aguda o angina de pecho. En cuanto a los efectos secundarios, el más común es el dolor de cabeza y también como va a actuar en muchas partes pues, del cuerpo, me va a generar pues, a efectos adversos pues, a nivel vascular y neurológico, ya sea que genere hipotensión ortostática, taquicardia, síncope, palpitaciones, ansiedad, vértigo o debilidad. Aquí un dato muy importante es que debemos siempre preguntar los antecedentes farmacológicos del paciente. ¿Por qué? Porque en caso de que esté tomando un inhibidor de la 5-fosfodiesterasa y tenga dolor torácico, debemos retrasar el uso de la nitroglicerina, porque puede propiciar a una hipotensión muy profunda y puede generar esta isquemia. Y aquí pues les muestro como en caso tal de cuál medicamento esté tomando el paciente, cuánto tiempo deberíamos retrasar este uso de los nitratos. En cuanto a su dosis, se ha visto pues que es una infusión de 0,5 a 5 microgramos kilo minuto. Su presentación es de una ampolla que tiene 50 miligramos en 10 mililitros. Entonces, como lo decía mi compañero Agustín, la mayoría de los vasoactivos se van a diluir en dextrosa al 5%. Entonces, yo puedo hacer dos cosas. Primero, coger una ampolla y diluirla en 250 de dextrosa al 5% para que me quede una concentración de 200 microgramos por mililitro. O puedo coger dos ampollas y diluirlas en 250 para que me quede el doble, o sea, 400 microgramos por mililitro. La literatura ha demostrado pues otras vías de administración, ya sea sublingual o transdérmica. En cuanto a la sublingual, el pico del efecto es mucho más rápido a los 4 minutos y la transdérmica sí es mucho más prolongada, aproximadamente 24 horas.
Ahora, el otro fármaco que me faltaba de los vasodilatadores es el nitroprusiato. A diferencia de la nitroglicerina, recordar que esta hace una vasodilatación mixta, o sea, tanto venosa como arterial, y tiene el mismo mecanismo de acción que previamente ya les había explicado. Recordar aquí un punto importante que este fármaco se debe proteger de la luz. Y eso es porque si uno no lo protege de la luz, puede haber un mecanismo de fotodegradación y va a haber una liberación de iones de cianuro. Su indicación más que todo es en emergencia hipertensiva o en falla cardíaca aguda. En cuanto a los efectos secundarios, va a generar una hipotensión muy rápida y severa y va a tener otros, ya sea bradicardia, flushing, palpitaciones, dolor torácico, entre otros. Aquí importante lo que les venía comentando con la liberación de los iones de cianuro, y es que hay un riesgo de toxicidad por este cianuro cuando tengo dos situaciones, o le estoy dando dosis mayores a 2 microgramos kilo minuto, o cuando el tratamiento es demasiado prolongado. Por ende, este fármaco lo debo usar con bastante precaución, y sobre todo pues en tiempos cortos. Y también tener en cuenta que entre tasas de filtración glomerular de menor a 30 también debo tener mucha precaución. Em, También otro efecto secundario importante es esta metahemoglobinemia. En cuanto a su dosis, su infusión inicial va de 0,25 a 0,5 microgramos kilo minuto y se puede ir aumentando progresivamente, o sea, cada 5 minutos le puede ir aumentando 0,5 microgramos kilo minuto hasta un máximo de 5 microgramos kilo minuto. Nuevamente, lo mismo que en el fármaco anterior, su presentación viene 50 miligramos en 2 mililitros y esto lo voy a diluir en dextrosa al 5%. O sea, cojo una ampolla para diluirlo en 250 de dextrosa al 5 para que me quede 200 microgramos por mililitro, o cojo dos ampollas y lo diluyo en los mismos 250 para que me quede al doble. En cuanto a aquí quiero hacer una salvedad en cuanto a la emergencia hipertensiva, ya que aquí uno puede ser un poquito más laxo con el tema de las dosis y se ha documentado que la dosis máxima en esta situación en específica, es de 10 microgramos kilo minuto. Eh, y ya si uno está usando dosis de 8 a 10 microgramos kilo minuto, debe ser por máximo 10 minutos, por lo que les venía comentando previamente de ese riesgo de la toxicidad. Otro mecanismo pues de administrarlo son bolos repetidos pues de 100 microgramos en el periodo perioperatorio. Ya sea pues que lo consideremos, lo podemos dar. Aquí ya concluimos como tal la estructura de esta charla. Y recordar lo de la primera charla que vimos los dos cajoncitos de arriba, y en esta segunda parte completamos la parte de los inodilatadores y los vasodilatadores. En cuanto a las conclusiones, importante pues reconocer pues los cuatro grupos de vasoactivos que previamente les comentamos, que están muy bien esquematizados en esos cuadritos que que reiteramos en toda la charla, y recordar pues como tal sus indicaciones terapéuticas, ya sea que necesitemos los inoconstrictores, los vasoconstrictores, inodilatadores o vasodilatadores. Los vasoactivos son muy útiles en shock cardiogénico. Recordar que no hay diferencia pues entre milrinona y dobutamina, y tener en cuenta los efectos adversos de cada medicamento, preguntar patologías previas, etcétera, lo que veníamos comentando en toda la charla para documentar un riesgo-beneficio en cada paciente. Y también pues recordar la importancia de los vasodilatadores, como les dije previamente. Muchas gracias. Muchas gracias.